Hello, good morning, good afternoon, depend of the part of the day. So, in this time, we are going to check some topics, okay? This is be going to plus another verb. It is going to be focused on the second part from the future. La segunda parte netamente para lo que correspondería a los tiempos de plan futuro. En este caso vamos a revisar be going to más otro verbo. Additionally, check some uses could be some time expressions or words using in this topic and some structures, okay? So remember, this is the key part. Be going to es la parte principal que estamos revisando en este momento, el be going to. The uses and time expressions. The uses, the first one is saying to describe an action that is going to happen, and also intention. Additionally, we can use for making predictions and the key part for future plans. Los usos serían netamente estas cuatro opciones para describir acciones que van a suceder o que van a pasar, así también como intenciones, predicciones y la parte principal o la parte esencial del be going to como tal sería para planes futuros. Time expressions, we have some, tenemos algunos dentro de los tiempos de expresión. So remember the time expressions are expressions, words to specify or to make a difference between some tenses, ¿ok? Recordar por favor chicos que los tiempos de expresión son palabras, obviamente expresiones que me permiten diferenciar y a la vez utilizar en determinados tiempos, ¿sí? The first one is tomorrow, la parte principal obviamente sería la palabra tomorrow que viene a corresponder a mañana. Tonight, un ejemplo, si yo quiero hacer alguna actividad como para más, obviamente en el día y necesito especificar que va a ser en la noche, pues ocupo tonight. ¿Por qué? Porque si es que yo hablo hasta mediodía, hasta la tarde, la noche aún no llega, entonces sería como algo a futuro que va a realizarse posteriormente. Also, you can use with the expression with the next. También tenemos expresiones con la palabra the next, así como en este caso las palabras que están dentro del paréntesis. Entonces usted tiene que directamente conjugar como hemos visto en los tiempos anteriores. Por ejemplo, puede simplemente poner the next day, el siguiente día. Si yo quiero armar la expresión en la siguiente semana sería the next week. Si quiero armar la expresión el siguiente mes, the next month. Y por último tendríamos el caso el siguiente año, the next year. Listo. También tenemos otra expresión con la palabra this. Recordar que this significa esto, como tipo demostrativo, pero vamos en este caso a ocupar para realizar obviamente como tiempos de expresión a plan futuro. Por ejemplo, si vamos a ocupar la expresión this, usted necesita sí o sí mencionar el día, es decir, nombrar el día. Por ejemplo, digamos, voy a hacer una acción este domingo, entonces ocupo this y nombro el día, this Sunday. Digamos que yo voy a hacer alguna actividad este viernes, digo this Friday. ¿Por qué? Porque son días que aún no llegan, ¿sí? Entonces directamente usted puede tranquilamente ocupar con la expresión this el nombre del día o a su vez puede también mencionar el mes. Por ejemplo, digo voy a hacer alguna acción este diciembre, digo this December, digo en este marzo, digo this March. Entonces son los meses posteriores obviamente que aún no llegan. Entonces este tipo de expresiones yo puedo tranquilamente ocupar en esta gramática del be going to. Adicional, recordarles también que los tiempos de expresión por lo general van al final. Si pueden mandar al inicio, sí, pero recuerde que ese tiene, digamos, otro uso y otras explicaciones. Ok. Remember that we are checking be going to, estamos revisando lo que es el be going to como plan futuro en este caso. Por favor, dentro de los usos teníamos 4, pero nos vamos a enfocar al punto 4. En este caso sería planes futuros. Ya. As structures, como tipo de estructuras, tenemos lo que son las positivas, negativas, las preguntas cerradas y preguntas abiertas. Entonces, let's check the first part. So here, don't forget that we are going to use always we need a subject. Por lo general siempre necesitamos de un sujeto, plus the to be. Vamos a ocupar aquí el verbo to be, plus going to, en este caso vamos a ocupar la expresión going to, el verbo, por favor aquí, el verbo tiene que ir en su forma normal y obviamente en el complemento. Dentro del complemento usted puede incluir lo que son los tiempos de expresión. Otra cosa,
el to be, recuerde usted por favor que el to be se necesita clasificar, ¿sí? Recordar también que la clasificación del to be, en este caso tenemos am, is, are, ¿sí? Tenemos estas tres clasificaciones con lo que corresponde al to be, el am, is, are. Algo adicional también, haciendo un pequeño recuerdo, el am solamente para primeras personas, I am, el is para terceras personas o nombres en singular, y el are vamos a ocupar para lo que corresponde a los plurales, es decir, en las tres últimas, o si no también para segunda persona, para you. You are, en este caso tendríamos, si quiero ocupar las últimas del plural, we are, you are, they are. Si en este caso depende del sujeto, necesito ocupar la clasificación del to be. Entonces, por favor, la estructura quedaría de esta manera. Sin embargo, el to be, al momento de utilizar el sujeto, usted tiene que emplear la clasificación correcta. Ya. As an example, I have here says, I am going to work this project this weekend. Lo que justamente habíamos indicado como tiempo de expresión, ¿no? Digo, yo voy a trabajar en este proyecto este fin de semana. Quizá obviamente estoy en días iniciales de la semana, pero la actividad voy a hacer este fin de semana. Con esta expresión, el this, estoy mencionando la frecuencia, es decir, cuándo se va a realizar. En este caso, como el ejemplo diría, este fin de semana aún no llega, entonces obviamente correspondería a ejemplos de plan futuro. The next example says, my friend is going to write some examples the next class. Entonces digo que mi amigo va a escribir algunos ejemplos la siguiente clase. Entonces, asimismo, quizá la siguiente clase, la siguiente ocasión es una acción que vendrá luego, que será posterior, que es posterior y obviamente corresponde a los tiempos futuros. Okay, the next example we have, no example, the next structure could be for negatives. El punto 2 tenemos lo que corresponde a las negativas. Entonces aquí, similar al anterior, necesitamos el sujeto, la clasificación del to be, el going to, verbo en su forma normal y el complemento. Pero como es negativa, recordar que por lo general las negativas se ocupan netamente la palabrita not seguido de los auxiliares. En este caso el verbo to be pasa a formar como auxiliar. An example, you aren't going to dance salsa music tomorrow. Digo que tú no vas a bailar la salsa el día de mañana. Algo adicional también, recordar igual esto que ya hemos venido revisando, podemos hacer contracciones excepto el am, ¿no? Is, are con el not, quedando is not o isn't, are not o aren't. Ya depende de cómo lo quiera especificar. Por favor, excepto el am not no podemos. Pero sí quizá podemos hacer el am con el sujeto, en este caso I'm, sí. Yeah, another example says, she isn't going to study at the institute the next year. Digo que ella no va a estudiar en el instituto el siguiente año. Obviamente esta expresión de next year le hace mucho más entendible, le diferencia el tiempo como tal, que digo que ella no va a estudiar en el instituto el siguiente año. Okay, I suppose that these are clear, I hope. Espero que estas, al menos las dos de aquí que acabamos de revisar, esté claro para poder continuar. Yeah, the next one, as number 3, como número 3, we have questions. Vamos a tener las preguntas, the closed question could be the yes, no question, las preguntas cerradas, que simplemente me limitan, ¿no? Ya, remember please, when you are going to make the question, the auxiliary must be at the first. Simplemente cuando yo voy a hacer las preguntas cerradas, los auxiliares van al inicio. Nada más, hace como un tipo switch, como la primera pasa al segundo lugar, lo que tenía anteriormente lo del segundo pasa primero y queda de esta manera. El auxiliar, en este caso el to be, más el sujeto, más el going to, más el verbo en su forma normal, más el complemento y obviamente signo de pregunta, la clave de las preguntas. Okay, so the example says, are you going to watch a documentary the next weekend? Entonces, estoy haciendo una pregunta que si vas a ver el documental el siguiente fin de semana, entonces la persona que le pregunte, le entreviste, simplemente, como es pregunta cerrada, la opción tendrá que ser directa, ¿no? Sí, sí o sí es no. Entonces, aquí no podemos dar información. Ok. This is another example as a question, as a yes no question. Is John going to eat in the restaurant this Sunday? Digo, ¿va John
a comer en el restaurante este domingo? Entonces es una acción que estoy preguntando que si va a suceder o no va a suceder. Entonces recordar que este tipo de preguntas son preguntas cerradas. Todas las preguntas cerradas en todos los tiempos inician con el auxiliar. Okay. As an answer, don't forget that we have the short answers or the complete answers or the full answers. Para las respuestas, recordar que tenemos las respuestas cortas, tanto afirmativas como negativas, y también en este caso podemos tener, como en todos los casos, las respuestas completas, tanto en afirmativa como en negativa. ¿Ya? Entonces, en este caso he clasificado, como decir, como tengo dos preguntas, pues directamente puse las preguntas tanto afirmativas como negativas para diferenciar. En el primer caso tenemos yes, I am como respuesta corta, y en negativa en la segunda pregunta no, he isn't o he is not, cualquiera de las dos en este caso. Y en este caso de ser completas, pues tendría yes, I am going to watch a documentary the next week. Es decir, prácticamente para las respuestas completas, después de la afirmación o después de la negación, necesariamente sí necesitamos incluir lo que son las estructuras. Si es que usted analiza, este cumple la estructura de la regla 1, que venía a ser el sujeto, en este caso el to be, más el going to, el verbo en su forma normal, complemento y el tiempo de expresión, tanto en afirmativa como en negativa. Ok, as question 4, como preguntas 4 o como número 4 en estructuras, recordar que para hacer preguntas abiertas simplemente le antepongo el W question a la estructura y ya está. Como en este caso tenemos, digo, what are you going to do the next month? Digo, ¿qué vas a hacer el siguiente mes? Entonces, el hecho de utilizar una W question hace obviamente la pregunta abierta, y como es una pregunta abierta, pues busca información. Recordar que las preguntas en 4, en este caso las preguntas abiertas o preguntas de información, es eso, buscan información, ¿sí? Entonces aquí no estoy diciendo así qué vas a hacer o si vas a hacer tal cosa el siguiente mes, sino qué o a dónde vas a ir o qué vas a hacer el siguiente mes. Entonces, independientemente, digamos que se pregunte, pues cualquiera tendrá su respuesta a la pregunta. What are you going to do the next month? ¿Qué vas a hacer el siguiente mes? Entonces, alguien dirá, yo voy a viajar, yo voy a estudiar, yo voy a ir de vacaciones, yo voy a quedar en casa. Entonces, dependiendo de la actividad, por eso se llaman preguntas abiertas. Okay, as the example, to this question saying, I am going to do several activities the next month. Voy a hacer varias actividades el siguiente mes. And the last question, why are you going to buy some candies this December? Digo, ¿por qué vas a comprar muchos caramelos en este diciembre? Entonces recordar que el mes aún no llega. Entonces, obviamente, dependiendo de qué mes esté diciendo usted, va a ser futuro, ¿no? Entonces, como respuesta digo, we are going to buy because we are going to give to our family. Digo que nosotros vamos a comprar porque vamos a regalar a nuestra familia, ¿ok? Entonces, eso sería en relación a este tema. Espero haber estado claro. Thank you so much.